Una vez realizado este paso, vamos a conectar nuestro equipo de medición donde estaba antes nuestro multímetro para medición de voltaje. Y perfecto. En este caso tenemos una corriente de 4.23 miliamperios. Consiste más o menos con el valor de medición que teníamos en el software. Una vez realizado este paso, vamos a medir resistencia. Entonces quiero que sepan de una vez cómo es la medición de resistencia. Vamos a desenergizar nuestro circuito. En este caso, si van a ver, progresivamente los equipos van a ir a cero. Son valores de 1 voltio, pero se está descargando y ya estamos en 0 voltios. Entonces vamos a apagarlos. En este caso, donde teníamos una fuente de voltaje anteriormente, vamos a levantar los cables y vamos a cortocircuitear la fuente número 1. Y a su vez, la fuente número 2 vamos a desconectarla y vamos a cortocircuitearla para hallar resistencia. ¿Qué hicimos en este caso? Como hemos venido reiterado muchas veces, vamos a eliminar la fuente como un cortocircuito. Si fuese una fuente de corriente, se abren las terminales. En ese punto, en ese momento, ya no se va a contar esta resistencia porque va a quedar al vacío, igual que este punto, al vacío. Pero como es una fuente de tensión, vamos a reemplazarla por un cortocircuito. Igual que esta fuente, un punto de conexión entre estas dos conexiones. No es un cortocircuito en general dentro del circuito, es más entenderlo como un punto de conexión donde ningún circuito se altera porque no hay una línea de tensión entre esos dos puntos o alguna resistencia se está viendo conectada entre esos dos puntos. Entonces, seguimos, vamos a medir la resistencia. En ese caso, tenemos miliamperios en nuestro equipo de medición, miliamperios, entonces no podemos medir miliamperios, vamos a medir resistencia, tenemos que volver acá, cambiamos a escala de ohmios y automáticamente el equipo nos va a decir tiene 266.2 ohmios para la resistencia equivalente o resistencia Thevenin en este caso. Entonces, ya obteniendo los valores de la tensión, de la corriente y la resistencia, vamos a proceder a hallar la máxima transferencia de potencia en nuestro circuito. Queremos recomendar de una vez que estos valores son comerciales, las resistencias tienen unos valores estándar dentro del mercado. Nosotros no vamos a conseguir una resistencia de 266.2 ohmios. Entonces la vamos a aproximar a ¿cuánto? A 270 ohmios directos. Y la fuente de tensión, obviamente la podemos regular con respecto a las fuentes variables que tenemos en esos laboratorios. Entonces continuamos con el proceso de medición. Continuando con nuestra práctica anterior del circuito Thevenin, corriente Norton y resistencia Thevenin, finalmente, después de haber encontrado los valores de voltaje, resistencia y corriente, vamos a generar nuestro circuito final. Nuestro voltaje Thevenin fue un voltaje aproximadamente de 1.08, 1.10 voltios y nuestra resistencia es un valor aproximado de 268 ohmios. Para ese caso, como veníamos explicando anteriormente, la resistencia no es comercial, aunque por mediciones sabemos que una resistencia no es perfecta en este caso. La resistencia nos dan aproximadamente un valor de 269 ohmios, 267 ohmios, fluctúan dependiendo de su medición. En ese caso, al obtener ya nuestro circuito final, ¿qué hacemos? Vamos a alimentar a nuestro circuito con los 1.108 voltios aproximadamente con las fuentes TEDS y vamos a realizar la medición de voltaje que sale de la fuente, como ya hemos dicho, en medición de voltaje y con las puntas del multímetro ubicadas en medición de voltaje. Y en ese caso también vamos a hallar, vamos a medir el voltaje sobre la resistencia de carga, que es la resistencia en serie conectada a la resistencia Thevenin, a la cual hallamos anteriormente y que se maneja en un valor aproximadamente igual a la otra, que es de 270 ohms. Vamos a medir corriente y voltaje a esta resistencia. Sabemos que es un circuito en serie, entonces obtenemos que la corriente de ese circuito va a ser la misma, no hay ningún cambio en ese momento, pero sí vamos a medir también la tensión sobre la resistencia. Inicialmente vamos a realizar la medición de voltaje, entonces lo tenemos en miliamperios, entonces tenemos que
cambiar nuestra medición a voltaje y pasar nuestro multímetro a DC. ¿Y cuál es el voltaje? DC. Listo. Entonces vamos a energizar. En este caso estamos obteniendo aproximadamente 1.101 voltios. Vamos a aumentarle un poquito la tensión. En este caso disminuimos. Son aproximadamente 1.108. Entonces, ahí, perfecto. En este caso vamos a medir la tensión sobre nuestra resistencia, que es con este. Nos dice que aproximadamente tenemos un voltaje de 0.54 voltios. Si deseamos bien saber, por divisores de tensión podemos hallar ese voltaje, aunque sabemos que estas dos resistencias se comportan casi la mitad con respecto una a la otra. En ese caso, si sumamos los dos voltajes, tenemos el 1.108 voltios. En este caso nos dio aproximadamente 0.505 voltios, si no estamos mal. 550 voltios aproximadamente, que es la mitad de la tensión nominal de la fuente. Y para el siguiente caso vamos a realizar la medición de corriente. En este caso vamos a apagar la fuente, vamos a correr nuestra resistencia a un punto en que podamos abrir nuestro circuito. Un momento. Listo. En ese caso vamos a editar a nuestro multímetro en primero las puntas. Vamos a medir corriente. Entonces aquí corriente y en miliamperios. Perdón. Miliamperios y en ese caso DC. Vamos a conectar las puntas de nuestro multímetro cerrando el circuito anteriormente abierto para la medición de corriente. Listo. Entonces tenemos en ese caso el ingreso del voltaje, sigue la resistencia en serie, está la punta inicial de nuestro amperímetro, cerramos el circuito, volvemos a la resistencia total y cerramos nuestro circuito con auto en la tierra. Vamos a energizar y en este caso nos da que aproximadamente la corriente es de 2 miliamperios. Sabiendo la tensión, la corriente o la resistencia, podemos hallar nuestra potencia final dentro de la resistencia y esta será la potencia mayor o gasto de energía dentro de ese circuito en el cual el Thevenin sea a la máxima transferencia de potencia.